Hola, bienvenidos. Continuando con estas reflexiones que más que editoriales pretenden ser justamente esto, y porque fundamentalmente nos preocupan los, la paz antes que los conflictos, es imprescindible tratar de identificarlos, de reconocerlos, de resignificarlos para darle una solución en este ciclo que ya lleva más de 3 lustros de cascos azules argentinos por el mundo en misión de paz. Y sobre todo cuando estos conflictos devienen en crisis. Y las crisis nos preocupan. Yo quiero permitirme acá citar al general John Galvin. Bien se podría hablar de él respecto a que se trata de un soldado devenido en general, y me refiero, nombre de caballería, que fue decano de la Escuela de Leyes en Diplomacia y de Leyes y Diplomacia en la Universidad de Taft. Esto es en Massachusetts, no es el MIT, pero debe estar en el barrio. Y su obra póstuma fue Combatiendo la Guerra Fría. Quiere decir que había una conciencia de reconocer a la fría como guerra y que había que combatirla evidentemente de modos diferentes. Y decía, nunca podemos predecir quién estará en los puestos clave de formulación y ejecución de la estrategia en un momento de crisis. Necesitamos estrategas jóvenes porque necesitamos estrategas adultos. Y necesitamos muchos porque cuando llegue el momento necesitamos suficientes. Les voy a darle el link para poder citarlo en una obra que la escribe Nathan Finney y se llama De la Estrategia. Y voy justamente a esto que repercute hoy en la Argentina. La indispensable adivinación, esta necesidad de conocer el futuro, de saber lo que nos va a predecir el tiempo, de lo que nos va a suceder, ya no con el famoso diario del lunes, esta consulta a oráculos o a chamanes propio de la antigüedad, hoy se ve reemplazada por una palabra que es la anticipación estratégica. Ya no esta otra mala palabra en los últimos años en la Argentina, que era la inteligencia, y hoy bastante en uso también. Esto me lleva a un pequeño homenaje al coronel ya retirado, Martín Lucati, respecto a estudios de futuro que los realizaba en la UNDEF, en la Universidad de la Defensa, y en la cual se analizaban métodos, por ejemplo, la extrapolación de tendencias, las variaciones canónicas y una serie de otros métodos que, por ejemplo, Eduardo Balbi lleva adelante con sus instituciones. Y de algún modo era imprescindible para guarnecerse de todo un exterior desconocido, anárquico y agresivo, competidor. La inteligencia como disciplina medular del Estado ha llevado a ser fundamental. Esto nos lo debe proveer. Y esto ya San Martín lo hacía, y lo hacía con Manuel Rodríguez y Diego Guzmán, en anticiparse, en saber qué le iba a deparar del otro lado de la cordillera respecto a su plan continental. Así que esto de algún modo no es nuevo. Ahora, este juego de espías, de conocer del otro algo, tomó un auge vertiginoso en la carrera por prevalecer en aquel mundo polarizado, mucho más que ahora, que constituyó el periodo de la mal llamada, de la que hemos llamado Guerra Fría. Este lúdico de espionaje de los 60, sobre todo en aquel entonces, llevó a esta caricaturización por esta desmesura de sus anónimos agentes. La condición fundamental de ellos era ser anónimo. Y acá hay un remedio de lo que pueden ser las novelas de caballería del siglo XVII, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una saturación de esta oferta en aquel entonces de la novela,
Y estas exageraciones de un sofisticado y sexy 007, allá por los 60, 70 y mucho más, personificado en varios actores, no viene al caso. O también las torpezas, a veces risueñas, muchas veces risueñas, de ese agente 86. Era una caricaturización de una saturación de esa época, pero que era la característica de ese tiempo. Lo salvaba la sutil y encantadora agente 99. Y bueno, ese exceso existió. Ahora, la obtención de la información requería todo un proceso, habría toda una ingeniería que se incorporará en la captación de las personas que estén dispuestos a cambiar su vida. La infiltración, la asimilación en una sociedad ajena, que era el lugar, la sociedad blanco, la creación de una célula dormida, porque no podía actuar en forma inmediata, porque esto despertaría más de alguna inquietud, con un atavío de historia ficticia, una identidad falsa, un trabajo fingido, como lo hablamos la semana pasada, los Dulcer, los rusos argentinos que vivían acá y que los hijos no sabían que eran rusos, para luego de años y bajo un mandato y con una disposición y una fidelidad a ultranza, iniciaban estas operaciones que a veces terminaban en ultimar a alguien o obtener información, y esto no nos vamos a detener porque es bastante conocido. Ahora, una deliberada tergiversación de la esencia de ese conocimiento imprescindible que llevaba a estos excesos, y conocer estas posibles agresiones ha llevado a malversar aquella palabra de que el conocimiento es poder, para solo usufructuar el poder por el poder mismo, por el saberse conocedor de un dato que puede ser usado en contra de alguien. Y así seguía una lógica absolutamente entrópica y vil, totalmente vacua. Esta deformación ha llevado a ignorar toda posibilidad de amenaza al corazón de la nación, configurándola en indemne y de algún modo obliterando las posibilidades de que ello sucediera. La comodidad de este pensamiento mágico en el cual uno puede afirmar que el tren no viene porque deliberadamente evito pensar en que ello pueda, y con ello sacar algún tipo de rédito respecto a negar lo evidente. Las hipótesis de trabajo, en este caso de agresiones o conflicto, están escritas en la propia ley de defensa, a punto tal que se menciona en 9 oportunidades, y en particular en el artículo 8. Es decir, que las hipótesis de conflicto nunca dejaron de existir. Y es concienzudamente, deliberadamente omitida en el decreto que las reglamenta. Todos conocemos esto de que una ley no es suficientemente ley hasta que no sea reglamentada. La 727, el decreto reglamentario de la ley de defensa, justamente expurgaba a las hipótesis como algo que era un invento militar para solamente justificar su existencia. Esta era la obstinación de algún tipo de necedad. Hoy el mundo está en vísperas de un ataque anunciado, que es lo que les estoy diciendo. Y lo es por un imperio, el imperio iraní. ¿Contra quién? Contra su centenario enemigo, que es Israel. Pero cuidado, hoy el mundo es demasiado chico. Friedman lo dice, la Tierra es plana. Hoy puede ser Levante, o puede ser Nueva York, un 11 de septiembre, o puede ser la Paternal o el 11, en donde se produzca esa agresión deliberada de la cual nosotros estamos lamentablemente acostumbrados y que ya nos ha sucedido en algún momento. Y digo imperio porque es imposible que un etnotipo abjure de su pasado imperial. Los persas así lo fueron, no se circunscribieron a su territorio, y así han existido otros muchos, y extender su dominación. Podría citar solamente Yemen en estas guerras proxies de las cuales hemos hablado en otra oportunidad. La globalidad y la interdependencia compleja de las que nos habla Keyhoe
nos lleva a no estar ajenos a lo que acontece en el mundo. Se cumple un mes de un comunicado, el número 51 de la oficina del presidente de la Argentina, en que declara a Hamás como organización terrorista internacional. Y también a poco más de 5 años, un 18 de julio del 2019, cuando se cumplió el 25 aniversario del ataque a la AMIA, en que también han sido considerados el Hezbollah. Este Hezbollah, del cual en estos momentos las represalias y las actuaciones de las últimas semanas son Vox Populi. En nuestro editorial anterior nos referimos a las guerras tibias. Hay una, no digo deformación, pero una predilección por parte de los historiadores de hablar de las guerras como episodios épicos que se agotan en eso y que no existe semejanza entre la guerra y el conflicto. Yo realmente me parece, no estoy de acuerdo con esto. Del mismo modo en que hoy podríamos llegar a decir que aquellas fábricas que poblaban los horizontes de las ciudades y de algunos lugares no tienen nada que ver con la industria automotriz en las cuales hoy se producen los automóviles. Las cosas han ido cambiando. Adecuarnos a estas realidades es una obligación. Decíamos que eran las guerras tibias, en este otro siglo que también parece que es un siglo de guerras, y de guerras sutiles, no las mismas, nunca se van a representar de la misma forma. Esto ya lo decía Toffler, no hay dos guerras iguales. Y que conviven con aquellas otras. Es decir, simultáneamente el cañonazo, el dron y también el espía. La esencia de la guerra no ha cambiado, aunque sí su matriz y su tempo. Prevenimos de ello, o prevenirnos de ello, es la razón primaria del Estado. Nada puede superar la seriedad de la conducción de un Estado que su propia capacidad de predicción. Pero la predicción no como objeto en sí mismo, sino como servicio. Vaya palabra distorsionada, como el servicio al ciudadano. La evolución de las guerras se han vuelto exponencial, tanto como ha sucedido en la constante devenir de todo lo creado. Esto lo dice Akov cuando habla de la planificación de la guerra del futuro, y dice: el cambio está cambiando constantemente y esto se refleja en el amplio conocimiento de su aceleración, que es, por ejemplo, la velocidad con que se puede viajar. Lo mismo puede decirse de la velocidad con que se puede calcular, comunicarse, producir y conducir. Cierta pereza nos mueve a aceptar imágenes que aprueba nuestro cerebro de guerras representadas en el arte, como las pinturas de Cándido López, la pintura naif de la guerra del Paraguay, o también Napoleón cruzando los Andes en una imagen barroca épica. Y bueno, nos consolamos también viendo videos, por ejemplo, de lo que fue el desembarco en Normandía, y adjudicamos a ello la propia naturaleza de la guerra. La memoria nos llevará a un sinnúmero de otras expresiones artísticas o no de la manifestación guerrera. Para ir finalizando, estamos a merced de estos imperios, pero más conscientes, por lo menos más conscientes. Nos hemos puesto los pantalones largos. El reconocer que ahora sí nos subimos al ring, que estamos dispuestos a definir nuestras alianzas, nuestras formas de alineamiento en el mundo, nos permite sentirnos saludablemente amenazados, aunque suene un poco cínico, porque de algún modo no podemos vivir en un mundo en el cual no definamos nuestros intereses, nuestros valores. Esto es lo que nos está sucediendo en este momento, sabiéndonos que estamos probablemente siendo blanco de algún tipo de agresión en cualquier momento, que puede estallar en cualquier lugar del globo. Esto nos hace sentirnos vitales, sentirnos vivos, saber de que existe alguien que puede estar en condiciones de agredirnos. Y de algún modo dispuestos a reconocer de que existen valores, intereses, cosas, instituciones a las cuales nosotros queremos defender, y por eso, a partir de esta definición de intereses y de valores, bueno, estaremos dispuestos a sacrificarnos para defenderlos, porque si no, ni mereceríamos estar viviendo. Alguien que no tiene ningún tipo de valor
para defender, realmente no, casi ni necesitaría vivir. Y termino con una imagen que me la hizo llegar un amigo, tocayo Eduardo, que estuvo en Corea y que nos contaba lo siguiente: esta adrenalina que nos permite vivir con algún cierto rasgo de amenaza, es la que tuvieron que probar los mismos coreanos, muy afectos a la comida principal de ellos, que es el pescado, y poco a poco fueron, no digo depredando, pero sí consumiendo lo que tenían en sus orillas, y tuvieron que salir a buscar eh, esta pesca en lugares más lejanos. Creo que el nombre del pez que ellos más deseaban se llama gallo, y, y se daban cuenta que cuando venían, congelados o no, el sabor, para hacerlo corto, era cada vez más insípido. En consecuencia, salieron a buscarlo más largo y los traían vivos en las redes. Aún así, no sabían igual el pez. Entonces optaron por algo. Esto es lo que se llaman farming, shark farming, en otros lugares, que era en las mismas peceras, en este caso en las redes que venían siendo arrastradas por los buques pesqueros, dejar adentro un tiburón que los mantuviera expectantes, vivos, de estar prontos a defenderse de esa amenaza que la tenían conviviendo con ellos. De algún modo esta imagen, de algún modo la ofrezco como reflexión para sabernos que infeliz de aquel que no tenga amigos, pero más infeliz de aquel que no tenga ningún tipo de enemigos, porque no tendrá nada que pueda ser apetecido por el resto. Estemos dispuestos a defender lo nuestro y de algún modo a subirnos a ese ring mundial en que todo el mundo y todos los países están compitiendo. Gracias y gracias por seguirnos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Janusevsky y desde aquí, desde Madrid, la capital española, colaboramos como siempre para Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Si te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que también le des un me gusta. Y de esta forma contribuís con la paz que también contribuyen todos los cascos azules que están en diferentes partes del mundo.